como he comentado a los que había entrado inicialmente, en este webinar lo que vamos a ver o abordar es claves que considero desde mi práctica clínica que son relevantes a tener en mente en el abordaje de una persona con obesidad. Y sobre todo lo que vamos a trabajar o ver es, voy a plantear dos casos prácticos que yo he tenido en consulta y ver un poco los planteamientos que yo he hecho al respecto, y creo que esto es lo que hace que sea interesante, porque ya no solamente tener ese conocimiento teórico, sino llevarlo a la práctica, que es un poco lo que realmente nos incumbe en este sentido. Antes de todo, o sea, soy Miguel López Moreno, soy dietista nutricionista y actualmente me encuentro realizando una tesis en ciencias de la alimentación y también, bueno, divulgo en redes sociales bajo la cuenta de NutriConciencia. Y entonces en este webinar en concreto, nosotros lo que vamos a ver es que he comentado el abordaje del paciente con obesidad, pero a pesar de ello es importante tener en consideración que este webinar va un poco dirigido a cualquier persona que trabaje en el ámbito de la salud o que tenga, que quiera adquirir conocimientos al respecto, y que de esta manera pues dar una serie de pautas genéricas que pueden ser de interés, y sobre todo vamos a ver en base a dos casos prácticos que es lo que realmente, como he comentado, pueden resultar de mayor utilidad. Entonces, el primer caso práctico que vamos a ver es el que estamos viendo en pantalla, y antes de nada, o sea, tenemos que tener en consideración que al fin y al cabo la obesidad, bajo la condición de obesidad, va a subyacer ese condicionante fisiopatológico en el cual pues vamos a encontrar una serie de características o factores de riesgo como derivado de ese exceso de adiposidad. Pues vamos a encontrar lo que conocemos como esa inflamación crónica de bajo grado, vamos a encontrar una alteración del perfil lipídico, vamos a encontrar modificaciones, una disrupción del metabolismo glucídico, es decir, a distintos niveles, y al fin y al cabo nosotros con la dietoterapia lo que intentamos es mejorar o revertir esas alteraciones que están presentes debido a ese exceso de adiposidad. Entonces, teniendo en consideración esto, derivado de ello, mejor dicho, sabemos muy bien que la reducción del peso corporal es uno de los detonantes que se ha visto de una manera bastante clara, que es capaz en sí mismo, porque estamos reduciendo el tejido adiposo, es en sí mismo útil a la hora de manejar o de trabajar sobre estos factores de riesgo a nivel cardiometabólico que van a ser determinantes en el pronóstico de la persona. Entonces, dicho esto, esta es una chica que empezó conmigo hace muy poquito tiempo, hace un mes y medio, y su caso es bastante llamativo porque es una chica que presenta obesidad, y el año pasado se hizo la analítica que estamos viendo en la izquierda, y si vemos la analítica vemos que el colesterol total estaba ligeramente superior a ese rango de 200 miligramos de decilitro, que consideraríamos como el estándar, que debería encontrarse por debajo del mismo. Y también vemos como el colesterol LDL, la concentración de este, también se encuentra superior a esa recomendación de menos de 100 miligramos de decilitro. Esto fue lo que a esta chica en su momento, el año pasado, le llevó a ejecutar un cambio en su estilo de vida, sobre todo para conseguir la reducción del peso corporal. Lo interesante es que en ese transcurso, desde que empezó a mejorar su estilo de vida hasta esta segunda analítica, que es la que vemos a la derecha de este mismo año, de hace unos meses, de manera bastante llamativa se ha producido una reducción de 11 kilos, y esta reducción de 11 kilos ha estado un poco supeditada o asociada a que en respecto a su alimentación ha eliminado de una forma bastante drástica los alimentos de naturaleza, o sea, ultraprocesados, y también en relación al ejercicio físico, ha hecho ejercicio físico, partía de no realizar ningún tipo de actividad física y ha empezado a adherirlo a su día a día. A pesar de ello, diciendo un poco lo que he planteado al principio de la diapositiva anterior, que la reducción del peso corporal ya es un indicativo que nos debería ayudar a mejorar esos factores de riesgo a nivel cardiometabólico asociados a la obesidad. A pesar de esta reducción bastante llamativa, vemos como en esta segunda analítica, que fue la que se hizo hace un par de meses, justamente antes de empezar conmigo en consulta, vemos como su colesterol total se aumentó de una manera drástica, bastante llamativa si tenemos en consideración el peso corporal. Y de la misma forma vemos como ya no solamente el colesterol total, que llega hasta unos valores que pueden ser bastante problemáticos y sobre todo por el pronóstico de dicho colesterol total y el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino también vemos como el colesterol LDL, la concentración de este, también se incrementa de una manera bastante notoria. Esto
está ligado a que vemos como en los triglicéridos, HDL, hay pequeñas mejoras, pero, o sea, pequeños cambios, mejor dicho, pero no son muy significativos en contraposición al colesterol total y el colesterol LDL, que estamos viendo que incrementa de una forma bastante drástica. Y cuando vine a mi consulta y estuvimos hablando un poco de su alimentación, que estuvo haciendo durante ese año para reducir su peso corporal de una manera bastante, o sea, una manera significativa, pero a pesar de ello, el perfil lipídico, empeorarlo de una forma bastante drástica, lo que se vio, o lo que, mejor dicho, lo que vi en consulta, fue que me comentaba cómo empezó a tener un patrón de dieta con un consumo muy bajo en alimentos de origen vegetal, en los cuales existía una clara predominancia de alimentos que podemos decir tienen un contenido importante en grasa, en colesterol, el contenido en fibra, sobre todo fibra, digamos, soluble, que es la que va a tener ese efecto beneficioso sobre la microbiota y esos ácidos grasos de cadena corta y ese efecto antiinflamatorio que, digamos, puede estar o puede ser interesante en ese contexto de obesidad, inflamación de bajo grado, pues esta fibra soluble también era relativamente bajita. Entonces, esto es un caso bastante claro de cómo no cualquier estrategia dietética que nos produzca o que vaya a inducir una reducción del peso corporal va a llevar implícito por sí mismo, per se, una mejora del perfil lipídico. Por ello, os voy a plantear después un poco lo que estamos trabajando en consulta y sobre lo cual estamos empezando a ver mejoras, sobre todo en el perfil lipídico, ya que como estamos considerando y como planteaba anteriormente, no solamente reducir el peso corporal, sino de la misma forma que existe una mejoría en diferentes factores de riesgo a nivel cardiometabólico. Este es el primer caso práctico que vamos a ver y el segundo es este. Este también hace referencia a una chica que tiene obesidad y lo que vemos en la gráfica probablemente a muchos de los que ya trabajáis en consulta os pueda resultar relativamente familiar porque hayáis tenido pacientes con esta evolución. Y esta chica empezó conmigo justamente en el primer valor que aparece en la gráfica, allá por el 17 de julio, y vemos como su porcentaje de grasa, de manera inicial, hay una reducción bastante, podemos decir, significativa. Sin embargo, lo llamativo es que a partir de esta reducción inicial empieza a haber, digamos, lo que se conoce como ese efecto rebote o un incremento notorio de ese peso, y mejor dicho, de ese porcentaje de grasa que había bajado inicialmente, empieza a recuperarse de una forma bastante notoria, incluso llegando a unos valores muy cercanos a los iniciales. En este sentido, claro, esto podemos decir que está vinculado a que la adherencia inicial que mantuvo durante las primeras semanas fue poco a poco deteriorándose y claro, esto no deriva o va mucho más allá del ámbito, digamos, meramente nutricional, es decir, esto no es porque el aporte calórico o el planteamiento del mismo fuese inadecuado o una mala distribución de macronutrientes, es decir, esto subyace mucho más allá de esta cuestión meramente nutricional. Y es que, claro, aquí ese factor motivacional que inicialmente indujo o permitió la reducción del porcentaje de grasa inicial, probablemente ya a partir cuando se empezó a producir ese efecto rebote, probablemente ese contexto psicosocial de esta chica, que vamos a plantear el contexto psicosocial, empezó a superar este factor motivacional inicial que fue poco a poco desmoronándose. Entonces, en este sentido, justamente el contexto psicosocial de esta chica que hace o que dificultó inicialmente la reducción regular del porcentaje de grasa fueron esta serie de características que vemos, y es que esta chica inicialmente partía con una muy mala relación con la comida, era una chica que tenía obesidad desde estadios muy tempranos, desde su primera etapa de la vida, y venía siempre en ese concepto de haber estado siempre a dieta, y de la misma manera o sea, trabaja, es enfermera, y como bien podréis saber, al final los enfermeros están sujetos a trabajo a turno, es decir, que pues pueden trabajar por las mañanas, por las tardes, por lo tanto eso supone al fin y al cabo un factor estresante que dificulta mantener un hábito, sobre todo en alimentación, ejercicio y también el descanso, que son algunas de las cosas que vamos a ver que son las que hemos estado trabajando en consulta. Pues estos son factores, todos estos ligados, que van mucho más allá de ese aspecto meramente nutricional y que probablemente fuesen los que inicialmente dificultasen de una manera bastante notoria esa reducción
y sobre todo continua a lo largo del tiempo. Entonces, planteados estos dos casos prácticos, ahora vamos a ver un poco cómo lo estoy trabajando yo en consulta, obteniendo ya los primeros resultados. Y es en el caso inicial de esa chica que, a pesar de reducir su peso corporal en relación al perfil lipídico, no solamente no mejoró, sino que hubo un agravamiento bastante notorio de su perfil lipídico. Hay bastante trabajo al respecto en este sentido. Este me gusta bastante porque es una revisión sistemática metaanálisis en el cual se evaluaron los efectos de una dieta baja en hidratos de carbono respecto a una dieta baja en grasa, y en este trabajo inicialmente se vio que en cuestión del peso corporal, si bien es cierto, un planteamiento de una dieta baja en hidratos de carbono puede inicialmente ocasionar una ligera reducción de peso mayor, aunque no significativa, sobre un planteamiento de dieta baja en grasa. Sin embargo, a largo plazo parece que una dieta baja en grasa sí que puede llegar a inducir una mayor reducción del peso, pero ninguno de estos cambios son significativos. Esto, claro, esto nos lleva a plantear si realmente hay una relevancia clínica en esta modificación del peso corporal. Sin embargo, lo interesante de este trabajo, que es por lo que me gusta, por lo que se plantea, es que a pesar de que en cuestión de peso no se ven grandes cambios entre realizar un tipo de estrategia u otro, sí que en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, a la hora de cuantificar el perfil lipídico, sí que se ve que en relación al colesterol total, al colesterol HDL y el colesterol LDL, un planteamiento más bajo en grasa, y ahora vamos a ver a qué podríamos hacer alusión con este bajo en grasa, de manera aguda o de manera inicial sí que parece favorecer una mejora de este perfil lipídico, si bien es cierto que ya cuando nos vamos a estadios o periodos de más de un año, estos valores o estas mejorías se disipan ligeramente. Aunque probablemente esto también puede estar muy ligado a la pérdida de adherencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, este trabajo me gusta mucho porque se plantea cómo, a pesar de no haber cambio de manera significativa en el peso corporal, sí que hay cambio de manera significativa en el perfil lipídico. Y esto es justamente lo que se plantea, o sea, lo que veía un poco en el caso práctico anterior y lo que ejemplifica muy bien la importancia ya no solamente de establecer unos requerimientos energéticos u otros, sino también la elección de los alimentos que van a componer esa estrategia dietética. Entonces, para ello probablemente hay otro trabajo que me gusta mucho, y probablemente cuando hablamos de dieta baja en grasa, quizás las dos estrategias dietéticas que han sido más estudiadas y que cuentan con más respaldo científico son las dietas basadas en plantas, que podríamos entrar como dieta vegetariana, dieta vegana o dieta incluso flexi-vegetariana, y también otro tipo de estrategia más bajo en grasa, estaríamos haciendo alusión a una estrategia o una dieta mediterránea. Entonces, este trabajo me gusta mucho, que es el estudio Cardivet. Es un estudio que me gusta bastante porque es un estudio de intervención en el cual se están comparando, digamos, dos estrategias que podríamos hacer alusión como un gold estándar, es decir, que son estrategias que sí que ya van a inducir por sí mismos una mejora, y lo que queremos ver si hay una superioridad de una estrategia sobre la otra. Y esto es bastante importante porque muchas veces en muchos trabajos el problema es que se plantea el efecto de una determinada dieta respecto a una dieta control, que por desgracia muchas veces es una dieta occidental. Por lo tanto, casi cualquier estrategia dietética va a inducir una mejora respecto a una dieta control occidental en sí misma. Entonces, este estudio es bastante interesante por eso, porque se comparan dos estrategias dietéticas que pueden ser bastante relevantes en este aspecto de mejorar la salud cardiovascular y también la reducción del peso corporal. Entonces, en este trabajo, lo que se vio es cómo, a pesar de que el peso corporal, la reducción que se observó fue significativa en ambos grupos, sin embargo, no fue diferente entre uno u otro, es decir, una dieta basada en plantas respecto a una dieta mediterránea no indujo una pérdida de peso superior de una respecto a la otra. Sí que es verdad que en cuestión del perfil lipídico, parece ser que en este trabajo se vio cómo una dieta más basada en planta supuso una reducción del colesterol LDL, mientras que en el caso de la dieta mediterránea sí que se vio una ligera reducción mayor en los casos de los triglicéridos. Entonces, en el planteamiento que yo he trabajado en consulta con la paciente que comentaba al principio, lo que hemos hecho ha sido orientar o cambiar un poco ese sustento de la cuantificación energética que tenía, y ha sido distribuir e incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal
y después de un mes y medio, recientemente hace una semana se ha vuelto a hacer una analítica y es verdad que estos cambios suelen requerir de más tiempo y ya se empieza a ver una mejoría en el colesterol total, que aún todavía es necesario disminuirlo en mayor medida, pero este cambio orientado hacia un consumo en mayor medida de alimentos de origen vegetal integrales, por su contexto de fibra soluble y la menor consumo de colesterol, pues ya ha ido a inducir una mejora en este sentido. El otro, el otro caso, que era el que hablábamos de la chica que tuvo una reducción bastante buena inicialmente, sin embargo, poco a poco, por ese efecto rebote y por ese contexto psicosocial, empezó a revertir esa situación. Esto también ha sido una cuestión que se lleva estudiando mucho tiempo y empezamos ya poco a poco a tener resultados y sobre todo directrices que podamos llevar a la consulta. Quizás un trabajo que ejemplifica esto muy bien es el que vemos en pantalla, que se evaluó un programa de televisión que es muy conocido en Estados Unidos y a partir del cual se han hecho, casi en todos los países se han hecho una analogía del mismo, que es The Biggest Loser, en el cual los participantes tienen que perder, o tenían que perder, creo recordar que The Biggest Loser ya no se emite. En su momento este concurso se basaba en personas con obesidad mórbida en muchos casos, tenían que competir entre ellos a ver quién era el que conseguía una mayor reducción del peso corporal en un determinado tiempo, teniendo premios, teniendo incentivos, es decir, generando un contexto de motivación en cierta manera o de gratificación, al menos aguda, que favoreciese la reducción de dicho peso corporal. Lo llamativo y lo que se ve en este trabajo es que se analizó qué pasó después de 6 años. Y después de 6 años, en este trabajo lo que se pudo ver es como en la mayoría de los participantes, bueno, en todos los participantes menos en uno, se vio como empezaron a incrementar o recuperar parte del peso perdido y de media se vio como transcurridos los 6 años del programa, de los 56 kilos que se perdieron de media se recuperaron 41. Es decir, que esa reducción drástica inicial poco a poco se empezó a revertir. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver un poco la situación o la problemática ante la que nos planteamos y el hecho ya no solamente de conseguir ese objetivo a corto plazo, sino intentar que el mismo se sustente a lo largo del tiempo. Ante ello, este trabajo quizá también es muy similar al anterior, pero aquí en este trabajo quizás se plantearon las dos cuestiones que habitualmente se plantean en una mejora de la composición corporal, una reducción del porcentaje de grasa en el paciente con obesidad, que es el típico de comer menos y moverse más, basado en sí mismo de una restricción energética de unas 500 kilocalorías al día y el aumento de la actividad física. Esto es un poco lo que durante mucho tiempo se ha planteado como la estrategia adecuada u óptima sobre la cual deberíamos orientar la reducción o la mejora del paciente con obesidad. Sin embargo, en este trabajo se vio como después de que pasaran 2 años, solamente el 31% de los participantes fue capaz de alcanzar y mantener su peso, o sea, la reducción del peso corporal más de un 10% respecto al inicial. Es decir, que solamente un escaso porcentaje de las personas que consiguieron reducir el peso corporal fueron también capaces de mantenerlo transcurridos 2 años. Por lo tanto, aquí vemos también que es necesario, como estaba planteado inicialmente, considerar otros aspectos más, iríamos más al aspecto psicosocial, conductual, relacionado con el hábito dietético de la persona, para conseguir, como he comentado, el objetivo a corto plazo y también a medio y largo plazo. Dicho esto ha hecho que esté cambiando un poco el paradigma bajo el cual trabajar con la obesidad y la EASO, que es la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, en un documento consenso que sacó hace muy poquito, planteaba como si inicialmente se postulaba la restricción energética como el abordaje ideal para el paciente con obesidad y esta restricción energética iba a ser evaluada de una manera regular basada únicamente en la pérdida del peso, es decir, evaluamos la efectividad del tratamiento en función de la pérdida del peso y este sería, digamos, el método estándar para evaluar la progresión del paciente con obesidad. Sin embargo, la EASO ya empieza a ir un paso más allá y considerar aspectos mucho más importantes, sobre todo viendo un poco lo que nos estábamos planteando
lo que se ha visto en los trabajos, en los estudios, bibliografía anterior y un poco también lo que hemos visto en el caso práctico que estaba planteando. Entonces, la EASO ya empieza a hablar en su nuevo enfoque, empieza a hablar que ya no solamente no es una cuestión de hablar de una restricción energética, sino que debemos centrar el abordaje dietético en mejorar los hábitos relacionados con la alimentación de la persona y también la relación con la comida en sí mismo. Eso por un lado, y por otro lado, que la evolución ya no solamente, o mejor dicho, no debe estar orientada en la cuestión de cuánto peso está perdiendo la persona, porque muchas veces esto genera una sesión y sobre todo cuando no hay una reducción, como vamos a ver que suele ser lo habitual, una reducción regular, sino la EASO ya plantea que lo idóneo es monitorizar a la persona basado en cómo se está modificando el estilo de vida, cómo está habiendo un cambio en la circunferencia de la cintura como un marcador bastante mejor o predictivo de la grasa a nivel abdominal y también factores como la calidad de vida. Tanto así que hay una frase que me gusta mucho que aparece en este documento, en estas guías prácticas de la EASO, y es que habla como la pérdida de peso per se no debe ser considerado como la principal prioridad. Incluso si vemos en el algoritmo que plantea, en el abordaje terapéutico vemos las 4 opciones que se plantean o que se sugieren y la cuestión de la restricción energética no aparece como tal, sino que estamos viendo cómo se plantea el mejorar el hábito dietético de la persona, su relación con la comida, se habla de la actividad física, se habla de ese aspecto psicosocial, de la salud mental de la persona y también en determinados casos la cuestión farmacológica. Pero vemos como la restricción energética, que era lo que habitualmente se planteaba para conseguir el objetivo, ya se está empezando a disipar, al menos por documentos consenso como el de la propia EASO. Incluso en este documento, si vemos en detalle la parte más a nivel nutricional o dietética, de los 6 puntos, solamente el primer punto haría una referencia bastante explícita o concreta a una cuestión de macronutrientes o de alimentos en sí mismos, porque sí que es verdad que en ese primer punto se habla de incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, reducir el consumo de grasa, sobre todo grasa saturada, hidratos de carbono refinados, es decir, se habla de una cuestión más allá, es una cuestión nutricional o de la composición de la dieta. Sin embargo, los otros 5 puntos se va un paso más allá y se habla de la importancia de identificar la señal del hambre y la saciedad, de comer cuando realmente se tenga hambre, de ser consciente del hábito, o sea, mejor dicho, ser consciente de cuando estamos realizando la propia acción de comer, diferentes situaciones, que ahora alguna de ellas las vamos a ver, que es a lo que estoy trabajando con las chicas que veíamos en el caso práctico inicial, que van mucho más allá de simplemente considerar una distribución de macronutrientes una cuestión energética. Y vemos cómo generar un hábito dietético y una relación con la comida adecuada o sana es lo que nos va a permitir, sobre todo de una manera sostenible, una reducción del peso que al fin y al cabo sea o que nos permita alcanzar el objetivo que nos estamos planteando con la persona. Así, teniendo en consideración estos aspectos, el estudio Preview es un estudio muy conocido que a partir del cual se han hecho muchos análisis post-hoc, es decir, posteriores al mismo, y en este trabajo los pacientes o los sujetos tenían que hacer una restricción calórica bastante severa durante 2 meses, ya que tenían que consumir 800 kilocalorías. Y se concibió como los respondedores, se catalogaron a las personas como respondedores o no respondedores cuando hubo una reducción del peso corporal de más de un 8%, y estos fueron categorizados como respondedores. Y se evaluaron cuáles eran las características y estuvieron implícitas o ligadas a esa mejora o esa reducción, mejor dicho, del peso corporal de más de un 8% en dichos respondedores. Y de forma llamativa se vio cómo en los no respondedores las características que presentaban de inicio que supusieron que estarían asociadas a esa dificultad para alcanzar el objetivo eran 4 factores que podríamos catalogar como psicosociales, más ligados en el contexto del estrés, ya que estaríamos hablando de la frecuencia cardíaca en reposo, estuvo ligada con una peor adherencia o una peor adherencia en sí mismo a la estrategia dietética, la percepción de estrés, una mayor percepción de estrés también
fue uno de los detonantes y quizás esta percepción de estrés estaría también muy ligada al punto anterior de la frecuencia cardíaca en reposo mayor. La restricción dietética severa de manera previa a realizar dicho estudio también favoreció que la adhesión a dicha estrategia dietética fuera peor, o unos mayores niveles de desinhibición propiciaron, entendidos como tal, que había una mayor pérdida de control cuando estaban comiendo. Estos 4 factores fueron los que explicaron por qué las personas fueron no respondedores en un proceso de reducción del peso corporal. Y aquí estamos viendo cómo, otra vez más, vamos mucho más allá de una cuestión meramente nutricional, una cuestión meramente de distribución de macronutrientes, sino que estamos hablando de cuestiones o factores psicosociales. Incluso, yendo un paso más allá en este trabajo, también se evaluaron cuáles eran las características que durante la intervención estuvieron ligadas a los no respondedores. Y se vieron 2 muy claras, que una de ellas era la percepción del hambre y las horas del sueño. En relación a la percepción del hambre, entendida como hambre emocional, incluso esto puede estar ligado con el sueño, que ahora voy a explicar, pero la cuestión de la percepción de este hambre emocional, que es una cuestión muy importante a trabajar, que fue uno de los factores que indujo, ocasionó que las personas no fueran respondedores entendidos como capaces de reducir el peso corporal. Y de la misma manera el sueño. En cuestión del sueño, tanto en cantidad como calidad, y digo que estaba muy ligado al tema de la percepción del hambre, ya que por esa cronodisrupción, que ahora vamos a hablar ligeramente, porque ha sido una de las cosas que he trabajado en consulta con las chicas, que íbamos en el caso práctico, esta cronodisrupción probablemente suponga una alteración de diferentes hormonas o de ese entramado hormonal que está regulado o que está encargado de modular esas señales de hambre y saciedad. Estoy hablando de la leptina, estoy hablando de la adiponectina, de la grelina, es decir, de diferentes hormonas que puedan estar implicadas y por ese propio ritmo circadiano y por la alteración debido al cambio en relación al sueño puedan también favorecer este contexto de hambre en este sentido. Dicho esto, también en este otro trabajo, de manera también bastante llamativa, se vio cómo las mujeres que tenían una mayor restricción dietética presentaban ya no solamente una cuestión que podemos decir un poco subjetiva porque no podemos cuantificarla, pero en este trabajo lo cuantificaron de una manera bastante interesante. Vieron cómo estas mujeres presentaban unos mayores niveles de cortisol. El cortisol, que como bien sabemos, es una hormona que es necesaria de manera aguda, ya que nos da esa percepción de alerta. Sin embargo, cuando está cronificada, supone o induce una serie de contextos que puede ser problemático, por ejemplo, relacionado con la regulación del hambre y de la saciedad. Por ejemplo, se ha visto que las personas con unos mayores niveles de cortisol, o mejor dicho, ese exceso de cortisol crónico, estaría muy ligado o asociado a un cambio en el patrón a lo largo del día, o el patrón circadiano de la grelina, que como bien sabemos es esa hormona que está relacionada con el hambre o el apetito. Entonces, en este trabajo lo que se vio es como si el cortisol estaba ligado a esta mayor restricción energética, si por ejemplo nosotros planteamos una restricción energética en estas personas muy grande, esto probablemente termina agravando a nivel ya fisiológico este estrés, es decir, que al final el cortisol sea más elevado y esto propicie o sea un factor bastante claro que detone en última instancia el abandono a dicha estrategia dietética. Por lo tanto, también es muy importante no, no inducir estrategias que sean muy difíciles para la persona de seguir, que después también una de las cosas que vamos a ver que creo que es vital o muy importante considerarlo. Entonces, voy a plantear los 3 factores que he trabajado en consulta con las chicas, en base a todo lo que hemos estado viendo, del caso práctico que veíamos anteriormente, y los cuales ya han empezado a dar resultados bastante interesantes. Uno de ellos es el que estamos viendo en pantalla, un estudio que me gusta mucho, suelo ponerlo habitualmente, y es que, un poco como explicaba Leaso anteriormente, es muy importante ser consciente de que estamos comiendo. Por ejemplo, esta chica, una de las cosas que le pasaba es que, un poco por su contexto a nivel laboral, pues comía a deshoras, comía muy poquito tiempo, una cuestión que también, por desgracia, es muy habitual en el contexto en el que vivimos actualmente, de comer en muy poco tiempo, comer mientras estamos viendo el móvil, y eso hace que muchas veces, incluso si lo hemos vivido en persona, que hemos comido y de repente cuando terminamos de comer no somos conscientes de que realmente hemos comido y es como que nos encontramos igual. Esto es una cosa que se está trabajado, o mejor dicho, se ha visto en muchos estudios y por ejemplo en este trabajo se vio cómo
a pesar de que la ingesta energética que estaban haciendo las personas era muy similar, el hecho de estar comiendo en este trabajo, lo que se hizo es que los participantes tenían que hacer una tarea cognitiva exigente con un ordenador, es decir, que mientras que comían tenían que resolver una serie de cuestiones matemáticas. Pues se vio como estas personas que tenían que hacer, digamos, dos acciones a la vez, es decir, comer mientras hacían una tarea que a nivel mental era muy exigente, a pesar de comer lo mismo, se vio como la percepción de hambre y también el placer asociado a la comida fue muy distinto, ya que tuvieron una mayor percepción de hambre y de la misma manera el placer ese hedónico asociado a la comida también se vio reducido. Por tanto, una de las cosas que yo he trabajado en consulta con esta chica es realmente el que sea consciente de que está comiendo, encontrar un tiempo prudencial para comer, al final un poco adecuado a su momento, sobre todo laboral, pero quitar cualquier tipo de alteración que pueda suponer una disonancia a nivel cognitiva con el acto de comer y por lo tanto que sea más consciente de que está comiendo, ya que muchas veces le pasaba eso, de que empezaba a comer y no se daba cuenta y muchas veces comía por encima de realmente sus necesidades a nivel de saciedad. Por lo tanto, esta es una de las cosas que he trabajado en consulta con esta chica. Y otra de las cosas es el tema del descanso, una cuestión que cada vez más trabajo, y uno de los que vamos a ver a continuación, lo remarcan en mayor medida, y es que una alteración del descanso, tanto a nivel de cantidad como de calidad, se ha visto como supone un deterioro fisiológico bastante notorio. Por un lado, se ha visto cómo puede inducir cambios a nivel biológico por esa disrupción del patrón circadiano de prácticamente todas las hormonas relacionadas con el metabolismo podía impactar de manera negativa y también por los cambios a nivel conductual de la persona. Claro, la situación de esta chica, que al ser un trabajo a turnos, que también es habitual actualmente en muchas personas, obviamente cuando trabaja por la noche es muy difícil encontrar, evitar esa situación por una cuestión meramente laboral. Si bien es cierto que el problema que presentaba ella, que un poco derivado de este trabajo nocturno, ya tenía una completa desincronización durante el resto de su día, independientemente de que trabajara por la noche o no. Es decir, que se acostaba a deshora y ya tenía un caos completo en ese patrón o en lo que se conoce como higiene del sueño. Entonces, otra de las cosas que hemos trabajado en consulta es que más allá de los días que trabajas por la noche, que ahí es imposible controlarlo en ese aspecto, pero sí bien es cierto que el resto de días, en mejorar su higiene del sueño, es decir, intentar irse a dormir a una misma hora, evitar la exposición lumínica que pueda suponer una disrupción sobre ese patrón circadiano, es decir, mejorar esa higiene del sueño, que como estamos viendo se ha demostrado de una forma bastante notoria y objetiva en distintos estudios, cómo puede tener una repercusión relevante en la ingesta energética y también en ese impacto a nivel cardiometabólico. Esto es una cuestión que se ha, en un estudio muy reciente y probablemente de lo mejor que se ha publicado hasta el momento en este sentido, y es que un estudio de guardia y custodia, es decir, que durante un tiempo, que si no recuerdo mal fueron 21 días, los participantes tuvieron que residir en el centro de investigación. Tuvieron que residir en el centro de investigación y claro, esto a nivel experimental es brutal porque permite controlar todo. Permite controlar lo que comían, lo que no comían, cuánto dormían, el ejercicio, es decir, controlar todos los factores que se conocen como de confusión al máximo. Lo interesante es que se hicieron dos grupos y la mitad de ellos tenían que dormir o le dejaban dormir, mejor dicho, 4 horas. El resto dormían 9 horas al día. Lo llamativo es que teniendo una ingesta al libitum, es decir, que podían comer todo lo que quisieran, se vio como el grupo que cuando tenían esa restricción del descanso, es decir, que solamente podían dormir 4 horas, terminaron induciendo o terminaron teniendo una ingesta energética superior de unas 300 kilocalorías al día. Esto supuso un incremento del peso corporal y ya no solamente del peso corporal per se, que nos dice poco, sino también de el tejido adiposo y sobre todo de cómo se almacenaba, ya que se vio una mayor deposición a nivel de visceral y sobre todo a nivel abdominal, que aquí es una grasa que es más metabólicamente más activa y que puede tener unas connotaciones negativas sobre la salud cardiometabólica más relevantes. También en este trabajo, uno de los resultados es que a nivel de hormonas, en sentido de leptina, grelina, no se vieron diferencias entre grupos.
No se vieron diferencias, esto inicialmente podríamos plantear, bueno, si no se vieron diferencias, estos no son resultados interesantes que nos digan algo, pero realmente sí que nos dicen mucho, y es que nos dicen que a pesar de que los sujetos con esa restricción del sueño tenían una ingesta energética superior, eso no indujo o no ocasionó un aumento, por un lado, de la leptina y por otro lado, no ocasionó una reducción de la grelina, a pesar de que la ingesta era mayor. Esto, claro, esto ya no empieza a explicar, no pues empieza a inducir cómo esa cronodisrupción probablemente también supusiera o tuviera un impacto negativo en ese entramado que es muy complejo, en el cual, en última instancia, las dos hormonas que más sobre las cuales más se ha estudiado, que es la grelina y la leptina, probablemente existiese una alteración de estas dos. Entonces, este trabajo vuelve a remarcar muy bien la importancia del descanso y cómo puede tener ya no solamente la relación, que es una de las cosas que todavía no se tenía completamente descifrada, sino el efecto causal de la disrupción del descanso sobre el incremento de la ingesta energética. Y por último, el último factor que hemos trabajado en consulta, el primero, como he comentado, era relacionado con el descanso y también con el abordaje de esta cuestión más relacionada con el estrés. Y la otra cuestión sería relacionado a un planeamiento dietético, una estrategia dietética que probablemente conozcáis, que está teniendo mucha relevancia en los últimos años, que sería traducida al español como alimentación restringida en el tiempo, o time restricted feeding o eating, aunque eating parece que sea el término más adecuado cuando hablamos de estudios en humanos. Y es una estrategia dietética que se basa en concentrar la ingesta energética en función de nuestro ritmo circadiano. En función de nuestro ritmo circadiano, básicamente sería una ingesta energética en la cual se prioriza que el consumo se realice en los periodos de luz, digamos entendido porque en ese entramado o circadiano de todas esas hormonas, pues por ejemplo existe una mayor predisposición por distintos motivos, sobre todo relacionados con la insulina, con el metabolismo de la grasa, a que la ingesta sea prioritariamente en las horas de luz. Entonces, una de las cosas que hicimos también en consulta fue intentar priorizar en mayor medida la ingesta energética en estos periodos de luz, adecuando un poco a los ritmos circadianos, ya que como hemos visto, pues bueno, por su contexto laboral era muy difícil controlar el descanso o controlarlo al detalle, porque hay partes que se nos iban por una cuestión meramente que no podíamos controlarlo por completo, pero si ya hay una cierta predisposición a esa cronodisrupción, si encima las comidas eran a deshora o en momentos no los más óptimos, pues probablemente esto pudiera tener incluso un agravamiento de esta cronodisrupción. Entonces, como la alimentación es otro de esos factores moduladores de nuestro ritmo circadiano, pues esta estrategia podría ser relevante en ese aspecto y una de las cosas que también hemos introducido en consulta. Esta estrategia dietética, lo interesante que tiene es que los trabajos realizados hasta el momento, que si bien es cierto, son de corta duración y con pequeños tamaños muestrales, muestran una adherencia bastante alta. Muestran una adherencia bastante alta, que esto, como hemos visto, pues uno de los factores clave o más importantes que debemos tener en consideración, ya que vemos como a corto plazo estamos hablando de una adherencia de alrededor del 80% superior y a largo plazo pues se ve reducido, obviamente, pero no de una manera muy drástica. Y probablemente esto viene ligado a que esta estrategia se basa o prioriza en recortar la ingesta energética en esos periodos de luz, pero no se le da una gran prioridad a la ingesta energética. Pero claro, al final per se, si estamos recortando el periodo de alimentación y encima intentando sincronizarlo con el patrón circadiano de muchas de estas hormonas que están relacionadas con el apetito y la saciedad, pues probablemente estamos creando un contexto que favorezca esa esa mejora de la relación con la comida y de la ingesta energética respondiendo a esos mecanismos de hambre y saciedad. Por lo tanto, esta ha sido otra de las estrategias que he introducido en consulta y lo que nos ha ido permitiendo mejorar, sobre todo a corto plazo y sobre todo, en última instancia, de manera crónica, ese porcentaje de grasa. En este sentido, como hemos hablado, la adherencia va a ser el factor clave porque es lo que nos va a permitir modular de una manera crónica la reducción del porcentaje de grasa. En este sentido, hay muchos trabajos que han estudiado esta cuestión y si bien es cierto que parece ser que la distribución de macronutrientes, sin contabilizar, porque es una de las cosas que hemos visto al principio,
el impacto sobre distintos factores de riesgo a nivel cardiometabólico, si bien es cierto que parece ser que la distribución de macronutrientes en el aspecto de la adherencia no va a ser un factor detonante o clave, es decir, que no por hacer una estrategia más alta en grasa o más alta en hidratos de carbono va, en principio, inducir una mayor adherencia de manera genérica. Es verdad que a nivel individual pueden existir consideraciones específicas. En este trabajo lo que sí que se vio es como la adherencia fue el factor clave ligado a la reducción del peso corporal, ya que se vio como los sujetos que asistían a un mayor número de sesiones grupales, claro, al final esto es una manera muy buena de vincularlo a la mayor adhesión a una estrategia dietética, porque si la persona está asistiendo de una manera recurrente pues, a nuestra consulta o a diferentes situaciones en las cuales se trabaja o aborde esa estrategia dietética, probablemente nos está haciendo alusión o nos está permitiendo vincular con que se está manteniendo ese patrón de una manera sostenida en el tiempo. Y este factor, es decir, la asistencia a las sesiones grupales que se realizaron durante el estudio y que eran voluntarias, fue el principal factor predictor de la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esto muestra la importancia de la adherencia y de encontrar estrategias o factores que faciliten dicha adherencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Este trabajo, la verdad que es brutal en el sentido de que intenta individualizar los factores que por un lado facilitan la adherencia y por otro lado los factores que la dificultan. En relación a los factores que facilitan la adherencia, se plantean en este trabajo 5. Se plantean, por un lado, la educación nutricional, es decir, aprovechar el momento en el que tenemos al paciente en consulta para inculcar y para dar y explicar por qué hacer una cosa u otra y no, digamos, que sea una relación unidireccional, sino que sea bidireccional, en el cual se alcance el consenso entre el paciente y el profesional de la salud. También se habla de una manera muy notoria de la necesidad de encontrar o trabajar sobre la salud mental, ese apoyo psicológico, que también es una cuestión sobre la que cada vez se está estudiando y dando más. El favorecer la conciencia, que es una de las cuestiones que yo he planteado, que es una de las que he introducido en mi paciente, el hecho de hacer que la persona sea consciente de que está comiendo, cuándo, cómo y de una manera que genere una buena relación con la comida. También otro de los factores que facilita la adherencia es la resiliencia, es decir, hay que ser conscientes, y una cuestión que también es importante empezar a hablar desde el primer momento en consulta, es que esa progresión no va a ser regular, ya que va a estar supeditada a distintas circunstancias personales de cada individuo que van a favorecer que en determinados momentos no exista una progresión con el factor que se esté evaluando esa progresión o monitorizando, y que por tanto eso no debe ya suponer que el fracaso de la planificación o de la estrategia que se esté realizando. Entonces, la resiliencia, es decir, esa fortaleza ante los momentos que no se están alcanzando los objetivos esperados, es importante, ya que es lo que nos va a permitir que a largo plazo se alcancen los mismos. Y por otro lado, otro de los factores que facilitan la adherencia es la simplicidad. Cuanto más sencillo son las pautas que estamos realizando, mayor facilidad hay para que la persona lo pueda ejecutar. Por eso justo la alimentación restringida en el tiempo está teniendo tan buenos resultados, porque es súper simple. Simplemente se dice a la persona que tiene que concentrar su ingesta energética en un periodo de tiempo específico. No es muy compleja y por lo tanto facilita la adhesión de la persona. Por otro lado, los factores que dificultan la adherencia, encontramos la baja palatabilidad. Claro, hay que tener aquí en consideración que comer produce placer, al final es un acto social y es muy importante tener esto en consideración. Por lo tanto, es importante, digamos, valorar esta cuestión y si realizamos planificaciones en las cuales pautamos distintas elaboraciones, tener en aspecto esta cuestión, porque es también lo que va a facilitar la adherencia y en el caso de que no se tenga en consideración que la dificulte. También otra cuestión que va a ser muy importante es establecer expectativas que sean poco realistas y sobre todo de manera aguda. Por lo tanto, esto también es muy importante trabajarlo y no crear expectativas que sean desorbitadas y que en el caso de que no se alcancen, que será muy probable, porque si son desorbitadas,
hagan o dificulten que se mantenga la estrategia dietética a lo largo del tiempo. También otra cuestión sería la accesibilidad de la persona a la estrategia. Esto quizá va por una cuestión más meramente económica. También circunstancias que al final son imprevisibles. Por eso también es muy importante la resiliencia, situaciones que sean imprevisibles y que dificulten de manera aguda la mejoría, pero si hay esa resiliencia va a favorecer que se vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Y por último, el estigma de la obesidad. Esto es una cuestión que también estaría muy ligada a mejorar y trabajar la salud mental y por lo tanto esta estigmatización del peso corporal también va a dificultar la adherencia de la persona a la estrategia dietética que se está trabajando en consulta. Y quizás me gustan mucho las guías para el tratamiento o la dietoterapia de la obesidad canadiense. Creo que tienen una serie de consideraciones que en otros países todavía no se están teniendo en mente. Y hay una frase que me gusta mucho, que es la que pongo en pantalla, y es que en estas guías canadienses se habla tal cual, de una manera literal, se dice que los cambios conductuales son con mucho el componente más importante para integrar patrones de actividad y alimentación satisfactorios a largo plazo. Aquí se habla de cambios conductuales y no se habla de restricción energética, sino el cambio conductual es el que de manera implícita va a favorecer crear un patrón dietético que alcance ese objetivo a largo plazo. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en mente y establecer, como estamos planteando, esa estrategia dietética en base a esta cuestión.